Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas, el lector entrará en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño de El Dorado. El mejor modo de conocer a estos personajes y sus increíbles aventuras es entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen este libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Reescribir la historia. Ese es el tema que hoy nos ocupa. Y no se trata solo de una revisión de los hechos que figuran en los anales, grandes batallas, resistencias numantinas como la de los últimos de Filipinas, acciones heroicas como las de Cavite o los hechos que se produjeron en el desastre de Anual que ahora recordaremos en unos minutos. Hay otra historia que algunos quieren borrar, la del pasado criminal de ETA, los años de plomo en los que una banda terrorista asesinó a más de 800 personas, sembró el terror en el País Vasco y en toda España. El fanatismo separatista generó una sociedad excluyente en la que los de fuera eran llamados maquetos. No se les consideraba vascos y eso ocurrió entre el silencio de muchos que prefirieron mirar hacia otro lado. Ahora Rosa Díez, la que fue fundadora de UPyD, rompe ese silencio con su libro Maquetos para reivindicar una sociedad en la que todos sean iguales, sin imposiciones ni discriminaciones. Rosa Díez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Sus padres llegaron al País Vasco forzados a abandonar su tierra por culpa de una dictadura y tuvieron que acostumbrarse a vivir en un sitio en los que algunos de los de allí no les querían, ¿no? Sí, bueno, es, como decía mi padre, hija mía, siempre desubicados. Durante el franquismo nos consideraban malos españoles porque no éramos franquistas y ya con la democracia malos vascos porque no somos nacionalistas. Sí, mis padres llegaron al País Vasco como muchos, forzados por las circunstancias. Hubo mucha inmigración económica hacia el País Vasco y también hubo, en el caso de mis padres, una inmigración política porque a mi padre lo trajeron a una cárcel a Bilbao y mi madre vino detrás. Pero efectivamente, mucha gente llegó al País Vasco en emigración de carácter económico, la inmensa mayoría de ellos, porque en el País Vasco Franco había decidido invertir, eso también cabe recordarlo. Y efectivamente éramos considerados vascos, incluso los que habíamos ya nacido aquí, como es el caso de mi generación, vascos de segunda categoría, ¿no? Porque éramos maquetos, o sea, era la consideración que nos tenían esos nacionalistas que yo también me empeño en explicarlo en el libro para que la gente conozca una parte de nuestra historia política, esos nacionalistas que pactaron con los de Mussolini en la Guerra Civil Española, en Santoña, y que admiraban profundamente a los nazis porque esa pulsión racista, que es donde se esconde, que explica lo de maquetos, o sea, considerar diferentes a quienes han venido de otros lugares, explica su raíz, en fin, racista, xenófoba y, por tanto, su admiración con los nazis, para con los nazis. En su libro Maquetos explica justamente que esos nacionalistas, esos que les trataban de menos a los que fueran de fuera, a los que llamaban maquetos justamente, son los que cortejaron a Franco durante el franquismo y que con la llegada de la democracia corrieron a ondear las icurriñas, a decir que eran demócratas de toda la vida, pero eso sí, cortejando entonces a los etarras, ¿no? Claro, es que siempre, como se suele decir, el español tiene refranes para todo, ¿no? Y dichos para todo, ¿no? Con el ser que más calienta, efectivamente. Cortejaron a Franco, lo hicieron en el Pacto de Santoña, que, a ver, como en el colegio, en los colegios, en la educación reglada y tampoco en la no reglada, no se estudia la historia de España, ni la gran historia de España, las grandes gestas de la historia de España, eso que también describe tan brillantemente Linares en España, la primera globalización, no se estudia ni esa historia de España de la que sentirnos orgullosos, ni la historia reciente de la que mucha gente tendría que sentirse muy avergonzados. Sí, los que se convirtieron al antifranquismo después de muerto Franco,
cortejaron al franquismo durante toda la dictadura. A ver, es que los más jóvenes no lo saben y otros no lo recuerdan. Franco veraneaba en San Sebastián, pudiendo veranear en cualquier lugar de España, y veraneaba en San Sebastián no porque los nacionalistas se lo hicieran pasar complicado, sino porque lo sacaban bajo palio. Pero es que el PNV pactó con los de Mussolini, insisto, en el 37 en Santoña. En fin, con las tropas que estaban en alianza, italianas en alianza con Franco, con las mismas que habían bombardeado con los Cóndor la villa de Guernica. No pactó con Franco porque Franco rechazó ese pacto con Mussolini. Y es que luego, como digo, ese PNV que finalmente estuvo con los aliados, cuando descubrió que los aliados iban a ganar la Segunda Guerra Mundial, admiraba, y hay, en fin, datos históricos avalados, escritos, documentos, admiraban al Führer, admiraban a los nazis por lo que tenía que ver con su raíz etnicista de raza, ¿no? Y todo eso es importante explicarlo y conocerlo, porque explica otras muchas cosas que han venido ocurriendo y explica los calificativos despectivos. Mira, esta semana se ha cumplido el 22 aniversario, el martes pasado, el 22 aniversario del asesinato de Fernando Buesa. Fernando Buesa, en fin, amigo y compañero del Partido Socialista, fue asesinado una tarde en Vitoria, cuando iba en compañía de su escolta a trabajar en el Parlamento, y una de las personas que describió ese asesinato fue Javier Arcellus, a quien le preguntaron qué pensaba del asesinato de Fernando Buesa, y dijo, bueno, era socialista, pero formaba parte del paisaje. ¿Qué quieres que te diga? También a raíz de ese asesinato fue Josu Jon Imaz, ¿no?, del PNV, que le dijo aquello de, uy, lo sentimos como si hubieran matado a uno de los nuestros. Efectivamente. Es que yo estoy segura de la buena intención de esa frase, ¿me entiendes? Que es lo más... pero encierra un concepto muy sui generis de cómo considera a unos y a otros, ¿no? No, pero claro, es que eso es lo dramático. O sea, que realmente lo sentían como si fuera de los suyos, porque no éramos de los suyos, porque no somos de los suyos. Eso es lo terrible, ¿no? Que eso es lo que está enraizado. Ahora mismo hay algunas personas que me escriben en internet y me dicen, pero ¿cómo puede usted decir esas cosas? Si usted estuvo en el gobierno vasco, si después de haber estado, o sea, como si nos hubieran hecho una concesión y no hubiéramos estado en un gobierno porque teníamos unos votos, porque teníamos una opción política, porque defendíamos precisamente en esa alianza la, en fin, constitucionalización del nacionalismo, que te puede parecer bien o mal, pero parece que te lo han regalado. O aquella señora que me para en la calle en Bilbao hace un montón de años, pero por supuesto en plena democracia, y me explica que yo no soy vasco, que por qué ataco a los vascos con lo que los vascos han hecho por nosotros, que nos dieron de comer. Es eso, es esa pulsión racista que está ahí y que, bueno, hoy no nos llaman maquetos, pero siguen pensando lo mismo que han pensado toda la vida, porque esa pulsión no se ha superado. Sus padres, tal como nos relata en el libro, Heraclio y María, sufrieron esa exclusión tras haber llegado de otras tierras y se instalaron en el País Vasco. Usted, ahora sus hijos, sus nietos, son varias generaciones las que han sufrido ese tipo de discriminación. ¿Todavía hoy se nota que algunos son maquetos, aunque ya no les llamen así? Pues mira, es eso que te contaba, ¿no? Esto de cuando hoy todavía te recriminan que digas estas cosas, viviendo aquí, estando aquí, habiendo sido diputada por aquí, habiendo estado en el gobierno, como si te lo hubieran regalado, ¿sabes? O sea, que eso está ahí. Entonces, pero por eso es importante explicar lo que hay en el corazón de esa forma de comportarse del nacionalismo. El nacionalismo, Javier, no es una ideología, es una religión. Una religión, además, en el peor sentido del término, ¿no? Entonces, son una tribu. Entonces, si formas parte de la tribu, aunque no te consideren vasco del todo, porque no has nacido, no has sido nacionalista de toda la vida, no tienes 8 apellidos, bueno, realmente lo más
lo más interesante del País Vasco es el mestizaje. Tú hablabas muchas veces de eso, del mestizaje que provocó el Imperio Español en esa gran nación iberoamericana, ¿no? Pero este es un país mestizo. Euskadi es un país mestizo, entre otras cosas porque desde hace decenas de años la tasa de natalidad en el País Vasco ha sido siempre bajísima. Y primero vinieron a trabajar a las minas, antes de la Guerra Civil, vinieron a trabajar a las minas de otras partes de España y después vinieron a trabajar en las industrias. Entonces, este es un país absolutamente mestizo. Pero si has venido de fuera, pero te has ahormado, porque aquí se ha llevado mucho por parte del nacionalismo, ahora lo ha hecho suyo también el socialismo, lo de normalizarse. Hay que normalizar la sociedad vasca. Claro, una sociedad normalizada es lo contrario a una sociedad normal. Normalizada es ahormada. O sea, hay que ser todos nacionalistas y si no lo eres, acercarte al nacionalismo para parecerlo. Entonces, si te conviertes en un miembro de la tribu, te acogen. ¿Entiendes? O sea, te acogen. Dice, bueno, lo que decía también Arzayus, bueno es que vengan a casa, bueno es que les des trabajo en tu finca, bueno es que les sientes a la mesa, bueno es incluso que se casen con tu hija, pero el caserío es tuyo. Entonces, ese componente de el caserío es tuyo, pues es lo que está en el fondo de todo esto, es esto de somos diferentes y por eso dicen los nacionalistas y por eso, oye, como somos diferentes, tenemos derechos históricos. Claro, cuando un nacionalista o alguien te dice que es diferente, te está diciendo que es mejor. Y claro, eso hay que entenderlo para entender todas las cosas que nos han ocurrido y que nos ocurren. Pero ese nacionalismo excluyente ha trabajado en dos vías. Por un lado, este desprecio, esta discriminación social de la que usted nos está hablando, pero también la vía violenta, asesinar a la gente que no piensa igual que ellos. Usted misma recibió un paquete bomba en su casa que abrió su marido, Iñaki, y que afortunadamente no llegó a estallar. Sí, efectivamente. Había un nacionalismo institucional, el nacionalismo de los buenos, entre comillas, en fin, que no es que animaba públicamente a ETA, pero no la combatía. Que cuando detenían, en fin, acuérdate de aquellos años de la llamada Kale Borroka, que era terrorismo callejero, o sea, vamos a llamar a las cosas por su nombre, terrorismo callejero, pues que también el PNV, Arzayus y sus dirigentes decían, bueno, no están bien lo que hacen los chicos, pero son nuestros chicos. Entonces, esta doble, lo de unos mueven las ramas y otros recogen las nueces, o sea, es un nacionalismo que se ha retroalimentado, porque el terrorismo de ETA es un terrorismo nacionalista, de raíz nacionalista. O sea, en fin, es terrorismo y con esto vale, no hay que adjetivarlo más, pero es un terrorismo nacionalista, surgido aquí y de raíz nacionalista, naturalmente que sí, ¿no? Entonces, bueno, ellos durante todos estos años de terrorismo activo, asesino, porque ETA no ha desaparecido, pero ahora no mata, pero durante todos los años en que ETA incluso mataba todas las semanas, también es interesante para los que os dedicáis al periodismo esta reflexión. Con una recopilación de noticias valdría. Si te das cuenta, a lo largo de la historia criminal de ETA, cuando ETA estaba, digamos, muy activa, muy fuerte en términos, vamos a decir, militares, o sea, asesinaba todas las semanas, el PNV se moderaba en el discurso. Y cuando ETA estaba débil, porque habían cogido un comando o dos o varios, porque la policía francesa empezaba a colaborar con la policía española, porque, bueno, pues cuando estaba más débil, el PNV se radicalizaba. Siempre ha habido una función de vasos comunicantes de carácter político. Acuérdate cuando ETA político-militar decidió desaparecer, disolverse, Arzayus se fue a Francia a pedirles que apretaran hasta que se aprobara el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Esto es la historia. Entonces, ¿por qué hay que conocer la historia, máxime en estos momentos de desmemoria histórica? Porque el conocimiento estricto de la historia, de qué hizo cada cual en qué momento, nos ayuda a comprender el presente y a combatir, en fin, los rasgos que todavía vivimos de aquel pasado, que forma parte del presente también, claro. Estamos recordando esa historia donde ETA mataba, donde el nacionalismo excluyente discriminaba, pero sobre todo donde un montón de población callaba. ¿Fue una de las peores cosas ese silencio de otros que miraban hacia otro lado? Sí, sí, sí. En fin,
un viejo dicho que se le atribuye a muchos autores, pero que viene en síntesis a decir lo mismo. Los malos no son suficientemente numerosos para hacer el mal. Lo más peligroso es la gente corriente, la gente que calla, ¿no? Pero eso es a lo largo de la historia y es de la historia de la humanidad. Acuérdate, la Segunda Guerra Mundial, nadie olía los campos de concentración, nadie notaba que habían desaparecido sus vecinos, nadie sentía el humo, nadie notaba nada, ahí estaba. Y pues en Euskadi pasaba igual, o sea, ha pasado históricamente igual, nadie notaba nada. Si te descuidas, el señalado era la víctima. ¿En cuántas comunidades de vecinos ha ocurrido que a la víctima, a la perseguida, a la señalada por el terrorismo, era a la que hacían el vacío sus vecinos? ¿En cuántas? ¿Cuántas veces he vivido yo misma por la calle, que además al fin y al cabo iba con escoltas, iba protegida, yo misma ir a pasar un semáforo y llegar a esperar el semáforo y que se apartara la gente de al lado? O sea que sí, el silencio es un silencio cobarde y es un silencio cómplice, naturalmente que sí. Y seguramente uno de los silencios más clamorosos fue el que se produjo en las sacristías, donde en muchos casos se negaban a celebrar funerales o, en todo caso, eran ceremonias clandestinas, ¿no? Sin duda. Tú ten en cuenta una cosa, también esto es para tirar de hemeroteca. A ver si alguien encuentra una pintada en la pared de una iglesia, por fuera. En un país en el que pintaban dianas en todos los sitios, ¿eh? Digo el País Vasco, en el que, en fin, hacían dianas pintadas denigrantes, de insultos, en todas las partes. Nunca pintaron una, y no era porque por respeto sagrado, ¿eh? No, es que sencillamente no se les señalaba. Los obispos, en fin, el obispo de San Sebastián tiene mucho en su historia, ¿no?, de negarse a hacer funerales por víctimas de ETA y hacer funerales a unos terroristas que estaban montando una bomba para ponérsela a algún inocente, para asesinarlo, y llamarles en ese mismo funeral chicos, a hacer la glosa de quiénes eran los muertos. Eran unos chicos deportistas. O sea, ¿qué quieres que te diga? Sí, nació en la sacristía, se dice. Pues sí, efectivamente. Y ahora, efectivamente, ETA ya no mata, ya teóricamente la situación está algo más normalizada, aunque sigue existiendo cierta discriminación. Ahora, ¿qué pasa con ese gobierno que pretende blanquear el pasado criminal de ETA, como si nada de todo eso hubiera ocurrido? Bueno, ahora el problema que tenemos en España es que no son los nacionalistas vascos quienes pretenden blanquear la historia de ETA, no, es el gobierno de la nación quien hace todo lo posible y cada día por blanquear la historia del terror de ETA y por blanquear a los sujetos que siguen defendiendo la historia del terror de ETA. O sea que el drama para España es que lo que en algún momento de nuestra historia hacían los nacionalistas, como estamos hablando, los nacionalistas vascos particularmente, los nacionalistas catalanes también. Acuérdate que hubo un pacto con Esquerra, entre ETA y Esquerra, para que ETA no atentara en Cataluña, pero el relevo se lo ha tomado Pedro Sánchez, y entonces la tarea de limpiar la historia de terror de ETA y de limpiar, en fin, toda esa denigración y todo ese crimen y todo ese dolor, pues esa tarea la hace ahora el Gobierno de la Nación, presidido por Pedro Sánchez, la hace su ministro del Interior, acercando y motivando cambios de régimen penitenciario a terroristas que no solamente no han pedido perdón, sino que sobre todo no colaboran con la justicia para esclarecer 379 crímenes que están todavía sin esclarecer. Entonces, bueno, el drama para España, para la democracia española, es que ahora la limpieza de la historia de ETA, que significa la humillación a las víctimas en primer lugar, pero también la traición a la democracia, a toda la democracia, está residenciada en la Moncloa. Maquetos, una historia escrita para que nadie olvide. Rosa Díez, muchas gracias por ayudarnos a recordar y muchas gracias por haberlo compartido con nosotros en Los Intocables. Gracias a ustedes. Un saludo. Don Javier, hay que recordar el pasado, decíamos hace un momento, por supuesto, no hay que olvidar el pasado criminal de ETA, lo que se ha sufrido en el País Vasco, en España, con el terrorismo. Hablábamos de que no hay que olvidar las grandes gestas del pasado, las grandes batallas, heroicidades militares, pero también hay que recordar que nuestra historia ha sido fruto de
llevar la cultura a los rincones más alejados del mundo, ¿no? Claro, efectivamente. En lo que respecta al Pacífico y a Filipinas concretamente, la presencia española en aquellos lejanos archipiélagos no se tradujo simplemente en comercio y en explotación de recursos, sino que España realmente llevó su cultura a través de colegios, a través de universidades, orfanatos, hospitales, y creó realmente una civilización que todavía hoy existe, ¿no? de otro modo, un poco modificada, con el paso del tiempo, con otras influencias, pero existen muchas instituciones educativas que se originaron en la época española. Si no hubiera sido por la presencia española, seguramente Filipinas se parecería ahora más a China que a lo que es en realidad. Claro, sí, probablemente se parecería, sí, porque la influencia china en todo el sureste asiático ha sido grandísima durante toda la historia, pero quizás si hubiera que elegir algún país al que se parecería más, suponiendo que España no hubiera llegado a ese archipiélago en el siglo XVI, sería algún país del sureste asiático, estilo quizá Malasia o Indonesia, que son países, entre comillas, indianizados, donde durante nuestra Edad Media fueron colonizadas por reinos de origen indio y que luego fueron también islamizados, es decir, los misioneros musulmanes llegaron a esa parte del mundo, incluso llegaron a Filipinas también. Pero un poquito después, a principios del siglo XVI, como bien explica usted, de hecho, los primeros misioneros españoles llegaron con Lope de Legazpi en 1565, los primeros misioneros que llegaron para quedarse, porque había llegado otros anteriores con la expedición de Magallanes, pero llegaron en 1565 y a partir de ese momento empezó la evangelización de Filipinas, y por eso Filipinas hoy es un país católico, sí. Y lamentablemente no conserva el idioma español. No lo conserva, desgraciadamente, porque hasta principios del siglo XX todavía se hablaba bastante el español en Filipinas, pero al transferirse la soberanía de las islas a Estados Unidos, con el Tratado de París de 1899, Estados Unidos, claro, ordenó y administró el territorio según sus intereses y claro, sustituyó el español, que era el medio de enseñanza en colegios y universidades, por el inglés. Entonces fue un proceso realmente lento, gradual, ¿no? Poco a poco, en 20 o 30 años, los niños iban estudiando cada vez más en inglés, menos en español, y entonces para mediados del siglo XX, realmente justo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, quizás se puede decir que ya cayó en picado el uso del español, fue después de la Segunda Guerra Mundial. Allí ya las nuevas generaciones ya casi no hablaban español, y entonces eran solamente personas de cierta edad. Incluso hoy en día quedan todavía algunas personas bastante mayores que todavía lo hablan, porque lo hablaban sus padres o lo hablaban sus abuelos, pero ya a partir de los años 40 o 50 realmente cayó en desuso. Y universidades como la de Santo Tomás, que es la universidad más antigua no solamente de Filipinas, sino de Asia, fundada por los agustinos por los dominicos, perdón, en 1611, claro, a partir de la transferencia de la soberanía, empezó a enseñar en inglés en vez de en español. Don Fernando, con la entrada en vigor de la Ley CELA, con esta nueva reforma educativa, nuestros alumnos no van a tener que estudiar ni Grecia, ni Roma, ni Al-Ándalus, ni los reyes católicos. ¿Qué van a aprender de la historia de España? Bueno, con esta ley y con todas las demás que van a hacer, ¿no? O sea, el hecho en sí mismo, pues no estudiar qué ha significado los visigodos en España, pues es hurtarles precisamente una parte importantísima de nuestra historia, además de nuestra historia jurídica de España. Y lo más importante de todo esto es que no están restringiendo, están amputando parte de la verdad histórica y de lo que es nuestra nación. Para mí lo importante es que podamos tener la libertad de sacar nuestras propias conclusiones, porque hemos conocido la historia, pero la historia en mayúsculas, lo bueno, lo malo, lo que dicen unos historiadores que te gustarán o otros historiadores que te gustarán menos, pero las conclusiones son las que uno saca a través del estudio, del trabajo y de la propia historia. Eso es lo que sería la historia en mayúsculas y la cultura en mayúsculas. Desde luego, si lo que vamos a entrar a ver es una historia dirigida, como han pasado en muchos países comunistas, pues evidentemente lo que vamos a crear son pues unos hijos de estos tiempos donde se les va a hurtar la libertad de pensar, la libertad de opinar y sobre todo una parte importante de su acervo cultural.
Hemos de reivindicar nuestra historia y que la conozcan nuestros descendientes. Don Fernando Martínez Dalmau, bisnieto del capitán Emilio Sánchez de Arrojo. Gracias por haber compartido con nosotros la historia de su bisabuelo, llamado el héroe de Cavite. Pues muchas gracias a vosotros, desde luego gracias por rescatar esta página de Filipinas, importante en la historia de España, no mucha gente habla de ello. Segundo, daros las gracias a ti, Javier, y a Distrito Televisión por lo que habéis hecho. Y tercero, como bien decía él, España es una cosa muy seria por la cual merece la pena luchar. Y habrá que seguir luchando. Don Javier Ruescas, ustedes lo hacen, gracias también por compartir con nosotros esa presencia española en Filipinas y por esa gran labor cultural que hacen desde la Asociación Cultural Galeón de Manila. Gracias también por haberlo compartido con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Pero hay otros retazos de la historia que también queremos recordar. Por ejemplo, el desastre de Anual, unas batallas, unas derrotas frente a los rifeños que nos dejaron algunas estampas gloriosas. Hoy vamos a recordar una de ellas. Será después de una pequeña pausa. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra
que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia, lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? El 23 de junio de 1921, el Regimiento de Cazadores Alcántara, 14º de Caballería, se hizo merecedor de la Cruz Laureada de San Fernando colectiva por una de las más heroicas acciones de nuestra historia militar. Los jinetes dieron su vida en reiteradas cargas contra los rifeños para proteger la retirada de sus compañeros que intentaban llegar a Melilla tras el desastre de Anual. En la Guerra del Rif murieron muchos españoles y otros fueron hechos prisioneros por Abdelkrim. Entre los cautivos se encontraba el sargento Francisco Vasallo. Nacido en Córdoba en 1892, tenía entonces 28 años de edad y acabó siendo conocido como el ángel del cautiverio por su implicación en tareas sanitarias a pesar de no tener conocimientos médicos. Fue incluso citado por Valle Inclán en sus Luces de Bohemia. Ahora, 100 años más tarde, el periodista Alfonso Vasallo recupera la sorprendente historia de su abuelo en un libro titulado El prisionero de Anual, la gesta del sargento Francisco Vasallo y los cautivos de Abdelkrim, publicado por Editorial Planeta. Este es el libro. Don Alfonso Vasallo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier, un placer estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo para rememorar esta bonita historia. El sargento Vasallo fue hecho prisionero el día de Santiago, el 25 de julio de 1921, y ese día empezó para él un cautiverio de un año y medio. Año y medio, ¿Cómo fue ese cautiverio? Pues mi abuelo, el sargento Francisco Vasallo, fue capturado en una posición que se llamaba Darkebdani, que está al oeste de Melilla, entre Melilla y Alucemas. Fue de las posiciones que cayeron con la retirada del desastre de Anual, en la que había 900 hombres, y la historia es tremenda, porque mi abuelo, joven sargento de 28 años, se encuentra con que el jefe de la posición negocia con los rifeños para darles dinero y salvar el pellejo, y consigue una colecta de oficiales para pagar dinero a los jefes rifeños. Los rifeños se quedan con el dinero, no cumplen el pacto, no sacan a esa tropa sana y salva con destino a Melilla, sino que irrumpen en la posición y acaban, pasan a cuchillo a unos 900 hombres. Mi abuelo fue de los pocos supervivientes, hubo unos 50 supervivientes y fue hecho prisionero. Comenzó un cautiverio de año y medio en Axdir, que era la guarida de Abdelkrim en Alucemas, terrible, donde hubo pues malos tratos, hambre, penalidades, enfermedades, tifus, en fin, fue una odisea terrible para unos 500 prisioneros españoles entre julio del 21 y enero del 23, en el que fueron rescatados a cambio de 4 millones de pesetas de la época, no de ahora, claro. Que ya debía ser dinero para aquel entonces. Era mucho dinero, efectivamente. ¿Su abuelo, estando cautivo, llegó a conocer al propio Abdelkrim? ¿Llegó a verle? Sí, lo conoció. Bueno, lo conoció sobre todo porque había dos campamentos, uno de jefes y oficiales y otro de sargentos y tropa, distintos. Entonces, a mi abuelo, los demás sargentos lo eligieron como jefe del campamento para que organizara el campamento, se encargara de las curas, negociara con los rifeños y, naturalmente, conoció a Abdelkrim. ¿Qué impresión sacó de Abdelkrim? Pues yo se lo he oído porque yo tuve la suerte de conocerlo, porque mi abuelo murió con 92 años, con lo cual hasta mis 25 o 26 años lo pude conocer. Y lo que me contaba de Abdelkrim era que era todo un político, nada menos que un jefe rifeño capaz de mantener en jaque al ejército español durante 6 años, desde 1921 al 27, de crear una república independiente del Rif. O sea, un tipo muy hábil, muy astuto, que fue incluso portada de la revista Time ya en aquella época, pero a la vez ambiguo. O sea, en algunas cosas quería ser humanitario, pero en otras era sanguinario. De hecho, permitió la matanza de Monte Arruit, por ejemplo, en la que
murieron 3.000 españoles pasados a cuchillo. Su abuelo por aquel entonces tenía 28 años, era un joven que iba para aparejador y por casualidades de la vida y por ese cautiverio con Abdelkrim acabó casi dedicándose a la medicina sin tener conocimientos previos. Sí, es una historia curiosísima, ¿no? Se puede decir que fue un héroe por accidente, ¿no? Bueno, mi abuelo resulta que cuando lo cogen prisionero, días antes había participado en un combate y una bala le había rozado el correaje, nada más que eso, había tenido una leve contusión. Cuando le cogen prisionero, acude iba a decir al hospital de campaña, en fin, ahí los heridos y los enfermos estaban bajo un cobertizo al aire libre, y se dirige al oficial médico para decirle que le dolía el hombro, pero cuando llega allí y se encuentra con ese panorama de heridos, gente, muchos de ellos a punto de morir, muchos murieron, enfermos de tuberculosis, enfermos de tifus, etcétera, el médico, el teniente médico le pregunta ¿a qué has venido?, ve el panorama, le da vergüenza y dice ayudar. Y así empezó. Entonces montó un equipo de sanitarios con otros sargentos y durante año y medio se dedicó a la cura de heridas, a extraer muelas, incluso a amputar algún brazo, tanto de españoles como de rifeños, ¿no? Todo eso lo hizo pues gracias a los consejos a distancia de un teniente médico que estaba en el otro campamento, el teniente Serrano, otro héroe muy poco conocido, pero heroico, porque además murió contagiado del tifus por cuidar a los enfermos, y con esos consejos y encomendándose a la providencia, como dice él, pues consiguió curar a bastante gente. Le daba cursos por correspondencia. Efectivamente, sí, o sea, así de simple, una historia tremenda. Su abuelo llegó también incluso a organizar el equipo que se encargaba de enterrar a los muertos, de escribir a los familiares para que supieran cómo habían fallecido. Sí, es una historia, sí, hubo un momento, al mes aproximadamente, anual cae en julio del 21 y al mes, en agosto, cuando ya están prisioneros, a él le reconcomía mucho ver la cantidad de cadáveres de españoles que había por esa zona, la zona de Anual, Igueriben, el desfiladero del Izumar, Sidi Idris, que es una posición costera, todo estaba plagado de cadáveres. Y entonces, bueno, pues montó un equipo de enterradores, pidió picos y palas al Peñón de Alucemas, que era territorio español, y enterró a más de 600 cadáveres con el equipo. Identificó a algunos de ellos, a otros fue imposible, porque claro, había pasado un mes, estamos en el Rif, agosto, ¿no? En fin, entre otros, reconoció el cadáver del general Silvestre, que era el jefe de toda la comandancia de Melilla, y de alguna manera el responsable, o uno de los responsables del desastre, porque avanzó demasiado deprisa y sin consolidar las posiciones intermedias camino de la guarida de Abdelkrim. Avanzó tanto que al final, cuando se sublevaron los rifeños, no pudo reaccionar y nunca se ha sabido si murió víctima de las balas rifeñas o si se suicidó. Lo cierto es que un rifeño le enseñó al sargento Vasallo un cadáver y le dijo que era Silvestre. No estaba muy claro porque, claro, había pasado un mes, como digo, y la cara estaba momificada, y bueno, dejó allí una piedra para reconocerlo más tarde, pero a los pocos días ya no estaba. O sea que uno de los grandes enigmas es la desaparición del general Silvestre. Dicen que la obligación de todo soldado que cae prisionero es intentar la fuga. El sargento Vasallo lo intentó también, ¿no? Claro, lo intentó, sí, sí. Bueno, hubo varias fugas en esos año y medio de los 500 prisioneros. Algunas triunfaron, consiguieron llegar a Melilla, lo cual era una odisea por un territorio infestado de tiradores rifeños con una puntería endiablada. Otros no lo lograron y fueron fusilados o simplemente capturados. Mi abuelo, ¿por qué se fuga? Se fuga porque hay un momento en que los jefes rifeños le obligan a escribir una carta al Peñón de Alucemas con información falsa del estado de las fuerzas rifeñas. Entonces, claro, él dice, yo no puedo hacer eso porque estoy traicionando a mi patria. Entonces, le dan un día para que se decida y lo que decide es escaparse. Se va con otros 9 españoles, ayudados por un rifeño que estaba conchavado, y recorren 14 kilómetros desde el interior del Rif hasta la bahía de Alucemas para coger una barca e intentar llegar al Peñón. Debido al mal estado del mar no pueden hacerlo, se refugian en casa de otro rifeño y ese otro rifeño les delata y lo capturan. Y cuando lo capturaron, el sargento Vasallo estaba convencido de que lo fusilaban. Sin embargo, curiosamente, no le fusilaron a él, sino al rifeño que les había ayudado a escapar, y además con una ráfaga de ametralladora, lo cual era bastante salvaje, ¿no? Hace un momento hemos mencionado las heroicas cargas del regimiento Alcántara, de aquellos jinetes que dieron su vida por proteger la retirada de los españoles hacia Melilla. Uno de los héroes que participó en esas cargas del Alcántara fue el teniente Julián Troncoso, que acabó también prisionero y que coincidió con su abuelo en ese cautiverio, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Troncoso lo conoció, hablo de él en el libro. Es un personaje fascinante, como otros muchos
que se juntaron en el cautiverio. Fue jinete de Alcántara, después también hizo de médico, sin saber de medicina. De hecho, mi abuelo, el sargento Vasallo, ayudó a Troncoso, y posteriormente tiene una historia que yo lo menciono en el libro, no sé si es de James Bond o de Anacleto, agente secreto, porque ya después, en la Guerra Civil, fue comandante de fronteras en Irún, en el bando de Franco, y se dedicó a capturar barcos y submarinos republicanos. Uno de esos submarinos que lo quiso capturar, disfrazado con un pequeño comando, pues al final le capturaron a él, le fue entregado a las autoridades francesas, estuvo a punto de ser fusilado y sin embargo al final España lo devolvió. Luego llegó a ser un personaje importante en el mundo del deporte, porque era un gran deportista, era campeón de hípica y bueno, tuvo cargos en el Real Zaragoza y en el Madrid, posteriormente durante la posguerra, ¿no? Ha mencionado usted que finalmente los cautivos fueron liberados gracias al pago de un rescate de 4 millones de pesetas, que tengo entendido que el mediador y quien no sé si financió o llevó esos 4 millones fue Horacio Echevarrieta, un industrial bilbaíno que fue el fundador de lo que sería luego la compañía aérea Iberia. Sí, fue uno de los fundadores. Echevarrieta merecería otro libro, de hecho hay algún libro publicado sobre él, ¿no? Era un millonario vasco, emprendedor, fue el impulsor no solo de los orígenes de Iberia, sino también de los astilleros españoles, era un mecenas de las artes, era republicano, amigo de Indalecio Prieto y al mismo tiempo amigo de Alfonso XIII. Aquí hay que ser amigo de todos para conseguir cosas, y Horacio Echevarrieta era un conseguidor nato. Sacaba a pasear a Alfonso XIII en su yate por el Cantábrico, y naturalmente también era amigo de Abdelkrim. Entonces, gracias a este entrecruzamiento de amistades, Echevarrieta fue el empresario que impulsó la negociación. Fue muy complicada la negociación porque al principio los gobiernos españoles que se iban sucediendo después del desastre no querían hacer el rescate porque eso significaba financiar a Abdelkrim. Otros sí que querían, luego había las familias de millares de españoles que no sabían que había sido de sus deudos, ¿no? Entonces lo que hace Horacio Echevarrieta es impulsar las negociaciones y consigue efectivamente que sean rescatados los que quedaban, que eran unos 330 prisioneros, por 4 millones de pesetas. Este dinero procedía del Banco de España, pero el que lo da, el que lo lleva, es Echevarrieta, y siempre queda la duda de qué consiguió Echevarrieta a cambio de eso. Pero bueno, la verdad es que los prisioneros le estuvieron eternamente agradecidos porque era terrible la situación y la angustia de no saber, sobre todo de sus familiares, no saber qué había sido de ellos. Pero negociar con los rifeños era muy arriesgado. Ya hemos visto como algunos militares españoles intentaron negociar para salvar sus vidas con los jefes de las arcas, como pasó en Darkebdani, por ejemplo, y que luego ese pacto no era respetado y pasaban a cuchillo, a pesar de que hubieran cobrado teóricamente un dinero para garantizar que no sería así. Sí, efectivamente. Hombre, lo que pasa es que esto era una negociación ya de Estado, ¿no? Entre Abdelkrim, entre Horacio Echevarrieta, entre el gobierno liberal que había en ese momento en España, de finales de 1922. Bueno, y luego también a Abdelkrim tampoco le interesaba dar una imagen internacional, aunque es verdad que permitió matanzas demasiado sanguinaria, ¿no? Porque ya he dicho que salió en Time y tenía que dar la sensación de que quería hacer una república del Rif humanitaria, y bueno, yo creo que eso jugó a favor de la negociación, ¿no? Lo cierto es que bueno, se rescataron todos esos. También es verdad que luego hubo muchos que fueron fusilados, que fueron apaleados. Mi propio abuelo fue también apaleado, 37 golpes. Yo recuerdo que de pequeño me enseñó la espalda y le quedaban huellas de eso, ¿no? Y bueno, malos tratos a mujeres, a niños. Fue una odisea tremenda, ¿no? La que provocó el desastre de Anual. Pero luego, una vez liberado, su abuelo llega a España y es tratado como un auténtico héroe popular. Sí, efectivamente, porque muchos prisioneros que se habían escapado antes se habían hecho eco de sus hazañas y fue recibido sobre todo como un héroe humanitario. No hay que olvidar que era un hombre humilde, de una familia humilde, y la prensa española de la época también le interesaba presentar algún personaje que no fuera simplemente un generalote, que no tenían buena fama, porque algunos como Silvestre pues habían conducido al desastre a los demás, sino alguien salido del pueblo, y desde luego el sargento Vasallo lo era, por la labor humanitaria, porque curó a enfermos, porque defendió a mujeres y a niños. Hay una mujer, una chica, que se llamaba Carmencita Úbeda, de 17 años, que hubo un rifeño que se la quedó y luego quería venderla en un zoco. Entonces el sargento Vasallo y otros, con el poco dinero que tenían, decidieron comprarla para evitar que acabara en un zoco. O sea, que hizo también una labor humanitaria con una parte de personal civil. Había unos 30 civiles entre los prisioneros, muchos de ellos mujeres y niños, ¿no? Tanta popularidad alcanzó el sargento Vasallo que hasta Valle Inclán se refiere a él en Luces de Bohemia. ¿En qué términos?
Bueno, hay un personaje que es Max Estrella, que comenta en un momento determinado, cuando había fallecido Galdós poco antes, y dice, bueno, pues para sustituir a Galdós en el sillón de la Real Academia, que pongan al sargento Vasallo. Evidentemente era una broma, porque Galdós había escrito los episodios nacionales y mi abuelo, el sargento Vasallo, unas memorias muy escuetas contando lo básico, y claro, es una broma esperpéntica, como todo lo que hacía Valle Inclán, pero también refleja la popularidad tremenda que llegó a tener el sargento Vasallo en aquella época, en los años 20, después del cautiverio, ¿no? Ha mencionado usted la responsabilidad del general Silvestre en lo que fue la tragedia, el desastre de Anual. La verdad es que posteriormente se abrió una investigación, el informe Picasso, para ver qué es lo que había ocurrido. Su abuelo escribió unas memorias, pero no entró muy en detalle porque no quería cargar las tintas de culpabilidad sobre esos mandos que les llevaron hacia la hecatombe, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, es que cuando él las escribió todavía el asunto estaba siendo investigado. Esto lo escribe en el año 23 y hasta el 24 no terminó aquello, ¿no? Con lo cual él no quería meterse en charcos, a pesar de que él dejó el ejército, nada más ser liberado lo dejó, aceptó un trabajo civil y abandonó el ejército, pero no quiso señalar a nadie. Curiosamente, un año más tarde, fueron procesados muchos de esos jefes, pero no acabaron en la cárcel porque llegó Primo de Rivera, el dictador Primo de Rivera, y para evitar que las responsabilidades subieran incluso más alto, hasta el rey Alfonso XIII, pues el tema se acabó, con lo cual yo no hubo más que hablar. ¿Cómo culminó ese expediente Picasso entonces? Nada, no hubo nada, o sea, fueron procesados, fueron condenados muchos de ellos, pero no llegaron a cumplir las condenas porque llegó Primo Rivera y fueron amnistiados todos, o sea, se acabó por completo el asunto. Ajá, sí, en realidad el asunto se ha investigado más ahora, en el siglo XXI, que es cuando han salido libros, como el de Juan Pando, Historia secreta de Anual, y otros. Y bueno, y yo mismo también he investigado y he contado cosas que mi abuelo no contó. Las he contado en el libro, ¿no?, de actuaciones contrarias al deshonor o traiciones abiertamente de jefes y oficiales, ¿no?, que dejaron tirados a sus soldaditos. Hay una historia tremenda, por cierto, de un capitán de la policía indígena que cuando estaban evacuando la posición de Monte Arruiz con todos los heridos, antes de que cayera en manos de los rifeños, este capitán, Carrasco, pues hizo que un herido bajara de un camión para que se subiera su querida, que naturalmente estaba en perfecto estado, ¿no? Bueno, luego Carrasco, lamentablemente, tristemente, no llegó a cumplir condena porque fue capturado por los rifeños y torturado. Pero hubo distintas actuaciones de jefes que la verdad es que son muy lamentables, contrastando con otras realmente heroicas y abnegadas también, ¿no? La verdad es que el desastre de Anual fue la mayor derrota militar española al margen de las pérdidas de Cuba y Filipinas. ¿Qué supuso en España? Bueno, en España supuso un terrible malestar social. No hay que olvidar que la mayor parte de los que iban allí eran soldaditos que no podían pagar dinero por evitar ir a África. La gente de mayor nivel económico se salvaba porque pagando dinero podías evitarlo. Entonces, los 12.000 españoles que mueren, los 500 prisioneros, los desaparecidos, todo eso provocó un gran malestar. Los partidos de izquierda, durante la dictadura de Primo de Rivera, azuzaron ese malestar. Y de alguna manera el desastre Anual, eso está publicado, provoca la caída de Alfonso XIII y la llegada de la Segunda República, fue uno de los factores, e indirectamente la Guerra Civil. O sea que el desastre Anual ha tenido una importancia clave en la historia española del siglo XX, por lo menos en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Alfonso, ¿valoramos los españoles nuestra historia, las gestas históricas, nuestros grandes héroes, los grandes hitos, los años del imperio, o no le damos excesivo valor? Me temo que no. Yo no sé si en parte es por, bueno, quizá por el franquismo, ¿no? A lo mejor en el franquismo hubo un exceso de euforia militar y entonces a lo mejor eso provocó luego una reacción contraria. Pero en general hay muchos episodios muy poco conocidos y uno de ellos es el desastre Anual. Lo has mencionado al comienzo. Es muy significativo que la laureada póstuma al Regimiento de Caballería de Alcántara, que fue uno de los actos más heroicos del desastre, no recibiera la laureada hasta 90 años más tarde, o sea, la recibió en el 2012, cuando los hechos se habían producido en el 1921, ¿no? Bueno, pues eso es un ejemplo. Este mismo año el gobierno actual español no ha hecho nada por conmemorar el desastre Anual, ¿no? Y bueno, en general es lamentable, por eso hace falta
que haya investigadores y libros y editoriales que apuesten por este tema y programas de televisión como este, que recuerden esas gestas heroicas, que las jóvenes generaciones sepan qué hicieron sus abuelos y sus bisabuelos en aquellas gestas impresionantes, ¿no? Bueno, nuestro gobierno tampoco ha puesto mucho interés en celebrar el 5º centenario de la primera circunnavegación, una hazaña española, la empresa de Magallanes y Elcano, la primera vuelta al mundo que supone la primera globalización de la que tanto se habla ahora en el siglo XXI y que tiene un origen hace 5 siglos gracias al ímpetu y el empeño de los españoles, ¿no? Sí, no, es cierto. Da la impresión de que no queremos reivindicar ese pasado glorioso. No, es verdad, a diferencia de, no sé, los norteamericanos o los franceses. Yo siempre comento, me lo han dicho en las presentaciones del libro, dice, de aquí puede ser una película. Está clarísimo que si estuviéramos en Hollywood, pues yo me imagino a un Clint Eastwood haciendo una película sobre cantidad de hechos heroicos, la defensa del aeródromo de Celuán, por ejemplo, que la cuento ahí, es épica, ¿no? O bueno, Monte Arruid o Dark Dani, la carga de caballería de Alcántara. Bueno, hay cantidad de gestas impresionantes que darían para películas, novelas, pero aquí tenemos un extraño complejo y no nos atrevemos. Ha mencionado usted, Estados Unidos apenas tiene 200 años de historia, nosotros tenemos 5 siglos y sin embargo ellos han convertido el western, es decir, la colonización del oeste americano con la construcción del ferrocarril, en todo un género literario y cinematográfico, mientras que aquí en España, si nuestros críos hubieran visto otro tipo de películas, a lo mejor en vez de jugar con un sombrero de cowboy y un revólver, jugarían con un yelmo y una espada, ¿no? Claro, sí. O con un turbante y una gumía como los rifeños de 1921, efectivamente, sí. ¿Y qué le parece que ahora la nueva ley CELA haga que los niños en el colegio ya no estudien, por ejemplo, ni Grecia, ni Roma, ni Al-Ándalus, ni los reyes católicos? Bueno, eso significa que no van a saber quiénes son, de dónde proceden, eso es muy importante, ¿no? O sea, bueno, la famosa frase de un pueblo que no conoce su historia, pues al final termina condenado a repetir los mayores errores, ¿no? Yo creo que es un error gravísimo, ¿no? Que la gente no sepa historia, que los chicos no sepan historia. Y además se pierden una fuente maravillosa de lecturas, de películas, bueno, es que eso es muy bonito, conocer el pasado de España, el pasado de una nación como España que ha dado tanto al mundo. Acaba de publicarse ahora, por cierto, un libro interesantísimo, no es mi libro, pero aprovecho para hablar de él, El canon español, un libro de John Juaristi, que trata de eso precisamente, el legado de España, el arte, la literatura, el pensamiento, la ciencia a la humanidad. Y la verdad es que es impresionante porque el libro son medio millar de páginas y se queda corto, el canon español. El canon español, sí, tengo ese libro, la verdad creo que es una gran aportación, igual que lo es El prisionero de Anual. Usted forma parte de ese canon español haciendo estas aportaciones. Las nuevas generaciones no saben lo que fue la guerra de África, la guerra del Rif, lo desconocen absolutamente y creo que es una gran aportación que puedan tener ocasión de leerlo. Además, en este libro que se lee como una aventura, ¿no? Eso es. Es realmente, parece una novela cuando en realidad obedece a la absoluta realidad. Sí. O sea, de hecho, yo me esforcé, lo que cuento ahí es real, no hay nada inventado, ni siquiera los diálogos están un poquito estilizados, pero básicamente responden a los hechos. Y de hecho, si había algo que yo no lo tenía claro porque no lo había contrastado, no lo he publicado. O sea, es un libro, en realidad es un reportaje, un gran reportaje, pero con un estilo expresivo y ameno, bueno, que se pueda leer como una novela, efectivamente. El prisionero de Anual, editorial Planeta. Parece una novela, pero no lo es. Forma parte de nuestra historia, de nuestro pasado y de nuestro legado que todos debemos valorar. Es las peripecias del sargento Vasallo, escritas por su propio nieto. Don Alfonso Vasallo, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta historia y por contárnoslo en Los Intocables. Muchas gracias, don Javier. Encantado. Gracias por habernos acompañado y gracias también a todos ustedes. Hoy no hemos querido más que reivindicar nuestro pasado, porque nosotros nos negamos a olvidar. No queremos que reescriban nuestra historia y nosotros la reivindicamos. Una historia plagada de hazañas históricas, de actos gloriosos, en las que se derramó mucha sangre española que nosotros queremos recuperar, porque como ustedes saben, pensamos que la muerte no es el final. Buenas noches.